Bueno, gloria al Señor. El tema que quiero compartir con ustedes hoy, en este día, es, mis amados hermanos, declaración de confianza en la protección de Dios. Es una declaración de confianza en la protección de Dios en medio de estos tiempos que vivimos. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el Salmo 27. Jehová es mi luz, decía el salmista, o dice el salmista, y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Luego dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que conspiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que he venido insistiendo, he venido hablando acerca de el reconfirmar. De hecho, en algunas predicaciones tomé 2 versículos de este salmo y he estado hablando acerca del confirmar, establecer, reafirmar, ratificar las verdades de la palabra de Dios en medio de nuestros pensamientos. Y en estos tiempos más que nunca necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos de confirmar, de restablecer, de reafirmar, de ratificar, de hacer insistencia en la palabra de Dios en estos tiempos que vivimos. ¿Por qué? Les digo, mis hermanos, porque en estos tiempos, lo he dicho desde el principio, mis amados, que empezó esta pandemia, en estos tiempos es donde se sabe quién es quién y quién está por Jehová. Es donde se sabe. No es en medio de las situaciones buenas, en medio de las situaciones donde nosotros tenemos empleo, donde nos podemos mover fácilmente, donde podemos hacer cosas por nuestra propia cuenta. Estamos en medio de una situación donde es el mismo Señor, hermano, como dice la palabra del Señor, cuando dicen aquel salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si el Señor no nos cuida en medio de esta situación, hermano, en vano nosotros así nos paremos de cabeza o hagamos lo que sea o tomemos lo que sea, mi amado hermano. Si el Señor no es el que nos cuida, si no es en las manos de Él que nosotros nos colocamos, hermano, vamos a estar trabajando en vano. Por eso, por eso digo, mis amados hermanos, ahora más que nunca, vea, yo les hago una invitación a ustedes, mis amados, les hago una invitación. He estado hablando acerca del Salmo
del Salmo 91. Y llevo una secuencia versículo a versículo de este salmo, de este maravilloso Salmo 91. Yo le invito a que usted cada versículo que vayamos estudiando, mis amados hermanos, cada 15 días, lo recorte y lo pegue allí donde usted lo pueda ver, porque es la palabra del Señor, es en nosotros apropiarnos de la palabra del Señor, esta palabra es la que trae a nosotros medicina, mis amados hermanos. Amén. La misma palabra lo dice, salud a nuestro cuerpo. Amén. Vuelvo y digo en los otros mensajes anteriores que he recalcado acerca de esto. No estoy diciendo que nos descuidemos. No estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que debemos de colocar más la confianza en el Señor, hermano, que cualquier otra cosa. Y escucha bien lo que le voy a decir. Escuche bien lo que les voy a decir, mis amados hermanos. El hecho que porque hayan dado el aviso que ya pueden salir a la calle, no significa que el peligro y la pandemia o la enfermedad se ha ido. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, por eso digo, necesitamos ahora estar más pegados de la mano del Señor. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque déjeme decirle una cosa, la gente va a salir desbocada. Y los epidemiólogos, de hecho, anuncian de que este mes de septiembre va a haber una curva bastante alta. ¿Por qué? Porque, hermano, mire cómo nosotros somos los seres humanos. A nosotros nos dijeron, pueden salir, y la gente, hermano, no mide nada. La gente no mide el peligro. Eso es una trampa, hermano, que Satanás ha implantado en el hombre desde el principio de la creación, de que Adán y Eva no miraron el peligro tan grande que tenían por delante, hermano, cuando les dicen cosas bonitas en medio de su mente. Y hoy en día la gente, hermano, siempre confinada y aburrida allí en la casa, angustiada, le dicen salgan, todo el mundo va a salir, hermano, y probablemente la situación aumente. Y le digo, mi amado hermano, necesitamos, es más, ahora más que nunca, estar pegados de la mano del Señor, pegados de la palabra, pegados de sus promesas. Si nosotros hablamos en el Salmo 91, mi amado hermano, acerca de algo, necesitamos colocarlo en práctica en medio de nuestras vidas. Si estamos mirando lo que el salmista está diciendo en este salmo, necesitamos colocarlo en práctica en medio de nuestras vidas. El salmista no era solamente bla, 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 él era de poner en práctica lo que hacía. Amén. Y es muy importante la ratificación, el apropiarnos de la palabra, el confirmar, el establecer verdades de la palabra del Señor, hermano, el declarar, aunque mucha gente hable en contra acerca del declarar, pero el declarar lo vemos en la palabra del Señor, mi amado hermano, aquí lo vemos claramente. Pero aunque este no es el tema, el declarar, hermano, pero nosotros necesitamos apropiarnos. Eso se llama fe. Eso se llama fe, cuando usted habla la palabra, cuando usted la cree y la pone en práctica en su vida. Amén. Aún el apóstol Pablo nos lo dice, mi amado hermano, en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, este es uno de los versículos que me gustan a mí de la palabra, hermano, porque uno de los tantos que me hablan del poder de la palabra, es más, ni siquiera de la palabra, del pensamiento. Aún dice, por lo demás, hermano mío, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Porque usted suelta por su boca lo que usted piensa en su mente. De las palabras de su corazón, ¿recuerdan? Habla la boca. De su corazón habla la boca. Entonces, mi amado hermano, tengo la oportunidad de hacerlo de una manera positiva, llena de fe, como nos dice la palabra, o hermano, negativo. Mire, el salmo, este salmo es 27, escrito por David, donde enfrentó muchos peligros, hermano, antes de llegar a ser rey. Para David no fue nada fácil. Si usted cree, hermano, ay, no, es que mi vida no ha sido nada más, para el rey David tampoco lo fue. Y es difícil mirar con certeza en qué tiempo fue escrito este salmo, porque él tuvo que enfrentar tantas cosas, mis amados hermanos, en medio de su vida, que es difícil mirar en qué etapa de su vida está. Pero David, quiero decirle así rápidamente algo que ya había dicho en una predicación. David sufrió muchos periodos de situaciones difíciles en medio de su vida.
tribulaciones de parte de sus enemigos y adversarios, falsos testigos contra él, envidia de parte de Saúl, Saúl que trató varias veces de asesinarlo, hermano, varios intentos de asesinato, vivió como un forajido, como un tuvo que irse de su propia tierra, rebelión, traición y una conspiración organizada por su propio hijo Absalón, porque lo buscó a su mismo padre, a David, Absalón a David cuando se rebeló para matarle, para quedarse con el trono, y David prefirió huir. Le persiguieron, sufrió luchas, batallas, eso sin contar con, como dicen algunos comentaristas, el desprecio de su padre, porque cuando fueron, cuando Samuel estaba buscando al rey, hermano, a quien Dios le había enviado para ungirle, su padre presentó a todos sus hijos y por último fue David por allá. Solo porque Samuel le tuvo que decir, oiga, tiene otro, sí, tengo otro hijo, está por allá, pero no lo quería ni presentar. Entonces hasta desprecio, dicen algunos comentaristas, de su mismo padre. La vida de David no fue fácil, mi amado hermano, pero aunque su vida estaba en constante amenaza, constante peligro, constantes situaciones difíciles, David se sentía seguro en el Señor, y ese Dios de David es el mismo Dios que está ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ese es el mismo que está con nosotros. En este salmo hay un cambio, y por eso se los leí de una manera al principio bien motivado, y luego de otra manera, porque hay un cambio entre la primera mitad de este salmo y la segunda mitad. En el versículo 1 al 6 nosotros podemos ver una declaración de confianza, de seguridad en medio de las dificultades, un wow. Pero después en los versículos 7 al 14 vemos es una súplica. Vemos al salmista en un estado de angustia a causa de los enemigos, por las pruebas y las dificultades. Entonces empieza a decir, oye, oh Jehová, con mi voz, con que te clamo, ten misericordia de mí. O sea, el salmo cambia inmediatamente allí, hermano, en esa segunda parte. Y este salmo y este cambio, de hecho, han hecho que muchos comentaristas consideren que tal vez eran dos salmos diferentes que fueron unidos. Pero más allá de eso, nosotros podemos ver las verdades y las condiciones del hombre, de nosotros los seres humanos. Unas veces tenemos días buenos y otras veces no tan buenos. Unas veces usted se levanta con ánimo, mi amado hermano, así somos los seres humanos, gloria a Dios, aleluya. Y otras veces, hermano, estamos decaídos. No, no voy a salir de esto, no voy a ser capaz. ¿Cierto? Una vez estamos declarando seguridad y todo ello, hermano, y vemos la palabra del Señor, un salmo como esto que nos anima, hermano, y cuando nos toca ya colocarlo en práctica, porque la práctica es lo que hace al cristiano. La palabra del Señor dice, por sus frutos, no por lo que hable, sino por sus frutos los conoceréis. Es por los frutos. Vivimos muchas experiencias, hermanos, los hombres y las mujeres de Dios, un día fluctuantes. Así es la vida, pero así es la vida. Sí, mis amados hermanos, pero necesitamos estar pegados allí de la palabra del Señor, creyendo lo que el Señor nos dice. Entonces siempre he hablado de declarar, de hablar, de las afirmaciones, hermanos. Recortemos, les invito a que el Salmo 91 lo peguemos, cada versículo a versículo que vamos explicando, mi amado hermano, y lo peguemos allí, porque recuerde que como dije en esta predicación, empecé a decir en esta serie de Salmo 91, mis amados hermanos, esto no es un amuleto, es una palabra que tengo que creer, que tengo que declarar y que tengo que creer en medio de mi vida y colocarla en práctica, mi amado hermano, ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo, el mundo está lleno de negatividad, yo lo he hablado en muchas ocasiones, mi amado hermano, de negatividad, declaramos, afirmamos cosas negativas y todo esto. Recordemos, mi amado hermano, que como un hombre piensa en su corazón, así es él, como piensa en medio de su corazón. Entonces,
hablando de esto, mi amado hermano, de este pasaje de declaración de confianza en la protección de Dios en medio de estos tiempos que vivimos, en medio de estos tiempos difíciles. Y no crea, mi amado hermano, que ahora porque dieron apertura, no, la cosa no, ya no está tan difícil, está difícil y tal vez se ponga más difícil, tal vez se ponga más difícil. Vamos a hablar acerca de confirmando y estableciendo verdades de la palabra del Señor en nuestros pensamientos. El salmista entonces empieza y confirma, declara, establece verdades, hermano, en medio de su pensamiento, en medio de su mente, de su corazón, de su voluntad, sentimientos y emociones. Entonces él empieza diciendo allí: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? En términos paisas, vengas el que se venga, ¿cierto? Si Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién debo temer? ¿O de qué debo temer? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Él empieza diciendo allí sobre Jehová es mi luz y mi salvación, mi amado hermano. Recordemos, la palabra del Señor dice en Juan 1, 5 y 9, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz, Él es el que nos puede decir por dónde nosotros debemos ir, por dónde nosotros podemos caminar, qué es lo que nosotros podemos hacer. A veces nos vemos como en medio como de tinieblas, como que no sabemos por dónde ir, no vemos claridad en nuestros pensamientos o cómo nosotros actuar, mi amado hermano, pero ahí es, vuelvo y digo, donde necesitamos estar más aferrados a la palabra del Señor, que el salmista decía en el Salmo 119, versículo 105, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es aquí donde nosotros encontramos, mis amados hermanos, es en medio de la presencia del Señor donde nosotros podemos encontrar aquella luz y mirar por dónde podemos ir. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa que se nos pueda presentar en medio de nuestras vidas. Escuche, mi amado hermano, no son tiempos de estar obrando y actuando y guiándome y dirigirme de acuerdo a lo que yo mismo pienso, siento, deseo o como yo quiero. No son tiempos de eso, son tiempos de estar más aferrados de la palabra del Señor. A medida que pasa el tiempo, hermanos, si la palabra del Señor decía hace 2000 años atrás, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hoy hay que hablarlo con más fuerza, aprovechemos más el tiempo porque los días son malos. Y a medida que va a pasar el tiempo, más peores podrían ser. Necesitamos estar aferrados a la luz de la palabra del Señor y hacer lo que el salmista decía, mis amados hermanos, hacer lo que el salmista decía. Él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi luz. Es algo personal, hermano, es algo que es personal para cada uno de nosotros, mi amado hermano. No piense que este salmo le está hablando aquí a los que usted puede ver allí en medio de la pantalla, ni nada de eso. No, es a ti, a mí directamente, y tenemos que hacerlo como nuestro propio. Él es la luz, Él es nuestra salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es mi salvación. La salvación es el que me rescata, él es el que me libera. Esa es la palabra hebrea para salvación, da la idea de rescatar, de liberar, mi amado hermano. Y él hacía esa salvación como suya propia, y esta salvación tiene dos connotaciones. Una, dispuesto a darnos una salvación para vida eterna. Hay una salvación para vida eterna para cada uno de nosotros y necesitamos estar aferrados a Él. Amén, hermanos, aferrados a Él. Y hay una salvación para vida eterna. Pero para tomar esa salvación, yo tengo que estar dispuesto a aceptar esa salvación, a recibirla y caminar en santidad, mi amado hermano. No son tiempos de estar caminando, hermano, como yo quiero. Son tiempos de estar caminando en santidad, más cuando veamos que aquellos días se acercan, como dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo. Tenemos un Dios dispuesto también a salvarnos y liberarnos de cualquier situación, no importa la que sea. Eso es lo segundo, que connotación que tiene esta palabra salvación. Salvación de cualquier cosa.
De cualquier cosa, sí, de cualquier cosa. De enfermedad, de esto que está pasando, sí, de eso también. Yo lo dije, mi amado hermano, acuérdese bien, en la serie del Salmo 91 he hablado y he dicho, muchos pastores murieron en medio de esta pandemia. Muchos hermanos murieron en medio de esta pandemia, de otros países y aún de aquí mismo de Colombia. Sí, pero no significa, mi amado hermano, que el Señor no los quiso salvar ni nada de eso. Recuerda lo que dije ahí, hermano. Yo estoy seguro que fue el propósito de Dios, el momento de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un tiempo de Dios sobre esta tierra, hermano. Y si Dios quiso llamarlos al hogar, si Dios quiso llamarlos a casa, entonces, hermano, no tenemos por qué cuestionar a Dios, mis amados hermanos, pero no fue porque el diablo ganó, sino porque Dios tiene propósitos en medio de nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, Dios los quiso llevar a casa. Y recuerden que incluso el libro de Hebreos habla, mis amados hermanos, no recuerdo bien en este momento, bien específico cuál versículo es, pero que da a entender, mis amados hermanos, que eran estos hombres que partieron en la antigüedad, hombres valientes que murieron aserrados, quemados, despellejados, devorados por los leones, etcétera, aserrados. De todo ello, hermano, dice la palabra del Señor, hombres que el mundo no era digno de tener aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios puede librarnos también de esto que está pasando. Sí, puede librarnos de ello, de cualquier cosa, mi amado hermano. Dios es la fortaleza, decía también el salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida. En el Salmo 91 dice, mi refugio, mi castillo. David era un hombre guerrero, hermano. Él sabía de lo que estaba hablando, porque es que él era un hombre de guerra, hermano, desde allí, cuando empezó bien joven, hermano, en esa batalla con Goliat, con quien nadie quería enfrentarse, y él podía tener, hermano, una buena fortaleza física, hermano, un buen físico para la batalla, para la guerra, pero no era en eso en lo que él estaba confiando era en la fortaleza que viene de nuestro Padre Celestial. David vivía adelantado. Siempre los teólogos han dicho que David vivió en el Antiguo Testamento bajo el antiguo pacto, pero vivió adelantado en el nuevo pacto. Y pareciera que David entendiera lo que decía, lo que a miles de años después decía Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde usted y yo vamos a buscar la fortaleza en medio de estos tiempos difíciles? ¿Dónde? En la fortaleza del Señor, en el poder de su fuerza. No podemos con nuestra propia fuerza hacerlo, mis amados hermanos. Y en el medio de estos tiempos y que vendrán, debemos estar más y más, vuelvo y digo, pegados a la palabra del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. No son tiempos de estar haciendo otra cosa, mi amado hermano, sino de estar viviendo en santidad, en obediencia a la palabra y fortaleciéndonos en Él y en el poder de su fuerza. Si me pongo a pensar, a mimar, a consentir y a permitir que se establezcan otras cosas en medio de mi mente, hermano, voy a angustiarme más todavía. Pero si nosotros, al igual que el salmista, permitimos que nuestras mentes se confirmen, se establezcan, se afirmen, se ratifiquen, insistamos en los pensamientos de la palabra del Señor, vamos a salir victoriosos, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros, con cada uno de nuestras familias. Si Jehová, entonces el salmista continúa diciendo, y si Jehová es mi luz y mi salvación, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es una declaración también poderosa, hermano, que requiere un compromiso poderoso. Si Él es mi luz, si Él es mi salvación, ¿de quién puedo yo atemorizarme? Es una declaración poderosa, pero que requiere un compromiso con Él, hermano, y estas son verdades que debemos nosotros creerlas, pronunciarlas y creerlas, porque si yo lo creo, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién? Si Dios de los ejércitos está conmigo,
Si el Dios Jehová Rafa, Jehová mi sanador está conmigo, ¿de quién he de atemorizarme? Vuelvo y digo, David enfrentó muchos peligros difíciles de superar, incluso para muchos de nosotros hoy en día, hermano. Traición tras traición, persecución tras persecución, hermano, de todo. Pero David confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él y lo protegía en todo momento. Él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en los momentos difíciles, hermano, desde que empezó allí peleando con Goliat. Yo digo peleando con Goliat, pero realmente no empezó ahí. Porque recuerde que cuando él se enfrenta a Goliat, hermano, él ya había experimentado la salvación, la fortaleza de Dios, la salvación de Dios, hermano, porque él decía, si contra las ovejas venía un oso o un león, no importa lo que fuera, yo lo tomaba y lo mataba. Uy, a mí me fascinan, mis amados hermanos, esas palabras, porque él había experimentado desde antes, hermano, toda la protección, el poder de Dios en medio de su vida. Había vivido grandes momentos, hermano, con el Señor, y él sabía de lo que estaba hablando. ¿Quién he de atemorizarme? En muchas ocasiones nosotros confiamos en tantas cosas, hermano, nos preocupamos, es la verdad, por tantas cosas. Confiamos en nuestra propia sabiduría, en la sabiduría de los demás, en lo que yo creo, pienso, siento, anhelo, en nuestras propias experiencias, en mis amigos, en nuestros recursos. Pero David conocía una fortaleza mucho mayor que todo eso, y era la fortaleza que viene de Dios. Amén. Contamos con su presencia, contamos con la presencia de nuestro Dios, de quien nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nada, nada. Y hablando del temor, entonces, él da una ilustración que lo lleva a hacer otra declaración. Dice, por lo que Dios ha hecho, no voy a temer y voy a estar confiado. Dice en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es tan bonito leerlo. Es tan lindo cuando uno lo lee. Tan duro cuando hay que ponerlo en práctica. ¿Sí o no? Tan duro cuando hay que practicarlo. Y es importante recordar, el salmista, a mí me gusta siempre los salmos, mis amados hermanos, me gusta porque el salmista siempre andaba recordando lo anterior. Pero el pasado debemos recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, no situaciones que nos han acontecido, mis amados hermanos, y angustiarnos, ay, a mí me pasó esto, a mí me sucedió aquello. No. Él no estaba pensando en eso, hermano. Ay, recuerdo que un león en una ocasión, cuando peleé con él, me arañó todo, por aquí el cuello. No, él no estaba pensando en nada de eso, hermano. Él contaba era lo que lleno de fe, lo positivo, lo que Dios había hecho en medio de él. Y obvio, yo les invito a pensar algo, mis amados hermanos, no lo tenía anotado, pero los invito a pensar. ¿Usted cree que pelear contra un león o un oso, ya, voy a pelear contra el león y el oso se agachaba ahí, o el león ahí, sí, cójame la quijada, máteme. No, hermano, usted para poder matar ese oso, hermano, tenía que guerrear, tenía que pelear, hermano, no era fácil. Y yo me imagino que resultaba arañado, hermano. Yo me imagino eso, la palabra del Señor no lo dice, y tal vez herido, mi amado hermano, o alguna cosa, porque la situación no era fácil, mi amado hermano, pero él había experimentado el poder de Dios
en medio de todas esas circunstancias. Cuando nosotros tenemos en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos debe hacer declarar en nosotros lo mismo y llevarnos a más confianza, más seguridad. Entonces mañana declaramos lo de hoy y me lleva más confianza, más seguridad. Pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes y así el próximo año, mi amado hermano, si el Señor no ha venido, y entonces eso me va a llenar más de más confianza. Cuando declaro su confianza, su seguridad me va a llenar de más, y en un círculo, mi amado hermano, de bendición en medio de nuestras vidas. Recuerden, la confianza es probada en medio de la batalla. En medio de la batalla. David, cuando se enfrentó a Goliat, mi amado hermano, él podía declarar eso. Cuando venía contra mí un oso o un león, cuando él se enfrentó a eso era porque había experimentado también el poder de Dios anteriormente, mi amado hermano, pero fue en medio de la batalla, en medio del oso, en medio del león, en medio de Goliat, en medio de sus angustiadores, en medio de la traición aún de su propia familia, etcétera, etcétera. La confianza es probada en medio de la batalla. Nuestra confianza es probada en medio, ay, yo confío en el Señor, sí, claro, claro, es en medio de esto que vivimos, que es confiada es probada la confianza, es en medio de la batalla, en medio de esto que estamos viviendo. Ahí es que se ve la confianza en medio de la batalla. David no tenía una fe fluctuante allí, como dice la palabra del Señor, hermano, y los que fluctúan allí en la fe, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Él había experimentado el poder de Dios y se acordaba de eso, y eso le daba más fuerza y ánimo para continuar adelante y seguir declarando, hermano, en medio de su vida. El salmista entonces nos dice que hay malignos, hay angustiadores, hay enemigos que se habían unido contra él con un propósito, y era destruir su vida. Porque la idea de comer las carnes, mis amados hermanos, nos habla de los animales de caza que devoran a su presa, que cuando tumban a su presa, hermanos, devoran a su presa. Y así nos dice la palabra del Señor acerca de aquellas personas que se levantan contra ti. Hermano, la palabra del Señor dice, Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Habrán algunos de los que ustedes me están escuchando aquí que han pasado situaciones difíciles en este año, hermano, en medio de esta situación de pandemia, que era donde la humanidad de pronto tal vez deberíamos estar más unidos que nunca. En el amor los unos con los otros, que en medio de esta pandemia, hermano, es decir, nos probó también en nuestra parte humana, mi amado hermano, que no importaba si era rico, pobre, feo, bonito, si tenía, no tenía, mi amado hermano, pero llegó y quería acabar y arrasar con todo, hermano, no importaba condición ni nada de ello. Y tal vez en medio de esta situación donde el ser humano deberíamos estar más unidos los unos con los otros, tal vez usted haya vivido situaciones críticas de angustiadores, de enemigos, de chismes, de problemas, dificultad, familia, etcétera, esto, traiciones, lo que sea, mi amado hermano. Pero nos está diciendo aquí que él también vivió eso, él también lo vivió. Hay quienes se oponen, usan las palabras no para bien, sino para querer destruir, calumniar, criticar, hablar, murmurar, robar la paz del otro. Eso es lo que vino a hacer Satanás, dice la palabra del Señor, para robar, matar y destruir, hermanos. Pero ¿qué dice la Escritura que pasará con ellos? Dice que Dios no está con ellos, hermanos, y Dios los hace tropezar y los hace caer. Dice, cuando se juntaron contra mí los angustiadores, los enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Saben por qué? Porque Dios te protege a ti. Porque Dios te protege a ti. Porque Dios está interesado en medio de tu vida.
porque tú eres un hijo de la descendencia de Abraham en la parte espiritual, mi amado hermano, y porque tenemos esa promesa, hermano. Cuando el Señor le dijo allí a Abraham esas palabras, mis amados hermanos, todos los que se enfrenten contra ti, Señor nos tiene una promesa de bendición, una promesa de salvación en medio de nuestras vidas. Perecerán todos los que contiendan contigo. Y por eso el salmista, hermano, David decía esas declaraciones poderosísimas, decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero la confianza se gana, se toma, se sube de nivel, es en medio de la batalla. Y entonces, en esa promesa y compromiso personal del salmista, que lo llevaba a declarar confianza en la protección de Dios, lo llevaba también, por ende, a disfrutar de bendiciones de Dios, bendiciones de Dios. El salmista, porque el salmista hace una promesa personal, o sea, él toma la promesa de Dios, lo que Dios había hecho, lo declaraba, mi amado hermano, lo colocaba en práctica, pero él también hacía una promesa personal, y la promesa personal era en el versículo 4, mire: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Mire el versículo 4, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto era una promesa que él hacía con anterioridad, mi amado hermano. La experiencia de la bondad y las grandezas de Dios en la vida de David lo llevaba a pensar, mis amados hermanos, en lo maravilloso que era buscarle, experimentar su presencia, poder estar allí en medio de su presencia, contemplando su hermosura y su santidad. El templo representaba su presencia, la promesa, la presencia del Señor. El templo era el lugar donde todos podían acercarse a sacrificar alabanza, adoración, a recibir bendición. Y era allí donde David también encontraba la victoria. En Dios, recuerda, mi amado hermano, lo he hablado en el Salmo 91 también: en Dios tenemos un lugar seguro. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un lugar seguro. Cuando llegaba la hora de la dificultad, David se refugiaba en Dios. Estar ante Dios le daba paz, seguridad y alivio. Por eso él decía, mi amado hermano, de la promesa que hacía, de una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, de estar en la casa de Jehová para contemplar su hermosura, inquirir en su templo, sacrificar en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonar cánticos de alabanza. Aquí en medio de ello encontramos más y más y más y más paz y seguridad. Lo otro, mi amado hermano, es que ese compromiso que hacía el salmista David, ese compromiso lo llevaba también a obtener unas bendiciones. Y escuche, venga, me viene a mí algo a la mente, y es de que a nivel nacional, por ejemplo, para hablarlo en nuestro país, siempre se estaba hablando de la reapertura de las iglesias cristianas, y ahí estaban hablando católicos también, de todas las iglesias. Decían que porque la iglesia es una parte fundamental, ¿cierto? Porque algunos se oponían diciendo, no, pero la iglesia no es algo fundamental, ¿no? Y la mayoría decían, sí, es algo fundamental, la gente necesita ir, acercarse a Dios. Escuchen, no estaban hablando cristianos, estaban hablando católicos de varias iglesias, pero concluían en eso: la iglesia es un lugar fundamental, un lugar donde se necesita para ir, y la espiritualidad es importante en el hombre.
David, eso es descubrir el agua tibia. David sabía eso, hermano, de que estar en el templo de Jehová, en la casa de Jehová, eso, hermano, iba a estar sacrificando en el tabernáculo, sacrificios de júbilo, cánticos, entonar alabanzas al Señor. Eso le iba también a dar más fortaleza y más ánimo. Y ese compromiso que David, hacía el salmista David, hermano, le daba unas bendiciones. ¿Cuáles eran? Se las voy a hablar rápidamente. Protección. Escuche, porque él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservada. O sea, él dice, porque él, cuando él dice, estar yo en la casa de Jehová, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar el día en la casa de Jehová para contemplar su hermosura, sacrificar cánticos de júbilo, etcétera, etcétera. Él decía, porque él me esconderá en su tabernáculo. Él está hablando de protección, hay bendición. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Protección, recuérdalo bien, protección. David sabía que había una bendición y protección especial para aquellos que buscaban a Dios de una manera ferviente. No era una promesa para prevenir todos los problemas y las dificultades, sino para dar seguridad y bendición en medio de las dificultades. Hay seguridad y bendición en medio de las dificultades, porque las dificultades van a venir siempre y las va a tener siempre usted, así sea cristiano o no lo sea. Así deje al Señor, hermano, le siga. Hay mucha gente, hermano, que dice, eso no pasa aquí, sino en otras iglesias de otros mundos. Dice, no, es que yo voy a dejarlo todo porque tengo muchos problemas, dificultades. Los problemas y las dificultades seguirán. Mientras estemos en este mundo, tendremos problemas, tendremos aflicciones. La palabra del Señor lo dice, mis amados. Siempre seguirán, sea cristiano o no lo sea. Le siga al Señor o no le siga. Es más, se van a incrementar sin el Señor, porque el Señor es el que nos da la fortaleza para superar, hermano, obstáculos mientras estamos en este mundo. La morada de Dios es una tienda donde podemos encontrar resguardo, seguridad y protección. ¿Qué era lo otro que David encontraba allí? Posición y dignidad delante de sus enemigos. Posición y dignidad delante de sus enemigos. Dice, sobre una roca me pondré en alto y luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Dice un comentarista, hay dos cosas, o mejor dicho, decía Spurgeon, decía, hay dos cosas que hacen que la cabeza esté inclinada hacia abajo, el temor y la vergüenza. Cuando una persona siente vergüenza o temor, siempre está con la cabeza como está la vergüenza, cabeza agachado, ¿cierto? Como dicen algunos por ahí, un dicho de campo, con la cara de gallina, ¿cierto? Cabeza agachado, hermano, y avergonzado. Mientras que la esperanza da descanso al corazón del cristiano, hermano, nos libera del temor, de la vergüenza y le prohíbe cualquier seña de una mente abatida y un rostro desanimado. La esperanza nos da, mis amados hermanos, nos da descanso en medio de nuestras vidas. El diablo siempre ha venido para que nosotros estemos llenos de temor, de vergüenza, etcétera, etcétera, hermano. Pero vea, el Señor nos da posición delante de nuestros enemigos. Sobre una roca me pone en alto y levanta mi cabeza, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros hemos podido experimentar, hermano, las bendiciones del Señor, los testimonios, hermano, del Señor? En ocasiones, de muchas veces que nos ha librado en medio de nuestro enemigo, en el trabajo, vecino, lo que sea, hermano, que quieran venir en contra tuya, hermano, para hacerte caer, pero ahí está el Señor siempre dándote posición y dándote dignidad, si tú y yo permanecemos pegados de la mano del Señor. Otra bendición. Entonces, protección, posición y dignidad delante de los enemigos. Otra era
toma de ánimo. No voy a hablar hoy de la segunda parte del Salmo, no, pero esa parte donde David habla angustiado y todo ello, tal vez en otra ocasión, pero hoy estoy hablando de la parte del David animado. Entonces, desde el David tomando las promesas de Dios, mis amados hermanos, aunque él nos demuestra en el Salmo que también hay momentos de dificultad, momentos de lucha, pero fíjese y verá, escuche bien, mi amado hermano, escuche bien lo que te voy a decir. Está hablando un David animado, lleno de esperanza y de ánimo y de fortaleza en medio de Dios. Luego habla un David, hermano, a partir del versículo 7, hay un David angustiado. Pero él no se queda en la angustia. No, porque no nos podemos quedar en medio de la angustia, hermano, aunque nuestro día haya empezado lleno de bendición o un día lleno de bendición y después nos sentamos desanimados. Sí, así somos los seres humanos, así somos los cristianos, así mientras estemos en esta tierra, mis amados hermanos. Pero ¿sabe una cosa? David no se queda ahí, hermano, ahí achicopalado, como decimos nosotros, hermano, cabeza agachado, no, ni nada de eso, sino que él termina entonces diciendo en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Él termina diciendo, o sea, esa es otra bendición que da, mis amados hermanos, de comprometernos nosotros con el Señor. Esa es otra bendición. Toma de ánimo y de aliento. Entonces él no se queda en la parte angustiada del Salmo, sino que él termina diciendo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ya que él también vivió todos esos tiempos de angustia, como hemos hablado durante todo este tiempo. Pero él creía en la bondad de Dios en medio de su vida. Él creía en eso. Dice, si yo no creyera en eso, hubiera yo desmayado. Hermano, necesitamos creer de la palabra del Señor, la bondad de Dios, de las promesas de Dios en medio de nuestra vida, porque eso es lo único que nos va a hacer a no desmayar. Él miraba que Dios escucha aquí nuestro clamor. Hasta aquí, mis amados hermanos, veíamos al salmista David también angustiado en los versículos anteriores, pero aquí retoma nuevamente, hermano, la confianza. Él conocía el secreto del poder, hermano, de estar en los secretos del Señor, la oración, la fe, lo que era el creerle a Dios, hermano. Y él clamaba cuando se sentía inseguro, pero salía de allí nuevamente lleno de fortaleza y ánimo, mis amados hermanos. Es en esos momentos de angustia que tenemos que ir a Dios, al Señor nuevamente, hermano, y recuperar nuestras fuerzas, clamar a Él, estar delante de su presencia, hermano, y creer que Él nos escucha y Él es el que nos libra, nos ayuda en medio de todas nuestras necesidades, en medio de todos nuestros enemigos. Esto lo condujo entonces a esa declaración. Recuerde, mi amado hermano, hubiera yo desmayado. Sí, hay momentos donde usted se ha sentido, hermano, que casi que desmaya. Sí, David también los vivió. Pero no se dejó llevar, hermano, por el desmayo, sino que retomaba nuevamente las promesas de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en medio de los vivientes. Por eso él termina dando una voz de ánimo, mi amado hermano. Él termina dando una voz de ánimo en medio de las circunstancias difíciles, hermano, porque él sabía que Dios traía buenas nuevas para su vida. Señor tiene buenas nuevas para tu vida, para mi vida, para tu familia, para mi familia. Y él termina animando a los oyentes, a cada uno de nosotros. Oye, hoy nos está hablando, hermano, a poner la esperanza, la confianza en Dios. Termina dando una palabra, hermano, de ánimo, diciendo, el Señor nunca falla. Yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que siempre viene con sus bondades en medio de nuestras vidas, en medio de cualquier cosa que estemos viviendo. Amén. Y entonces dentro de esas
bendiciones, porque recuerde que estamos hablando de esas bendiciones que David obtuvo, pero en medio de su compromiso, que el compromiso era: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo y para sacrificar en su tabernáculo y para sacrificar júbilo y para cantar y entonar alabanzas al Señor. Ese era el compromiso de él. Entonces, otra bendición, la última bendición del compromiso, era un aliento para los demás. Entonces, él termina el Salmo diciendo, en la palabra, versículo 14, termina el Salmo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Me está entendiendo? O sea, eso es un... Cuando yo leo esas palabras, mis amados hermanos, ese es un mandato. Esa es una recomendación que nos está haciendo el salmista allí. Hermano, venga, si usted quiere, hermano, venga, si usted quiere, por favor, aguarde al Señor. No, aguarda a Jehová. Porque que Dios siempre ha sido bueno en medio de la tierra aquí de los vivientes. Él siempre ha sido bueno. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, es decir, su voluntad, pensamientos, sentimientos, emociones. Aliéntese. Sí. ¿Qué más quiere que les diga? Sí. Esperen en Jehová. Y aquí el rey David está hablando entonces a ti, a tu vida, a mí, a cada uno de nosotros, de toda la experiencia que él había tenido, mis amados hermanos, en medio de la búsqueda al Señor. Él nos estaba dando una motivación aquí de esperar en Él, de cobrar ánimo y de esforzarnos. A través de los siglos, para ir concluyendo, David nos ha hablado. El Señor nos habla en medio de la palabra, y está utilizando aquí al salmista David en este salmo, y nos ha hablado a través de los salmos. Nos dice el Señor que estemos confiados, Señor Jesucristo, que hay fuerza en Él para aquellos que continúan, para aquellos que le buscan. Hay fuerza en ello. Hermano, cuando una persona, lo primero que el diablo hace cuando quiere que una persona pierda su fortaleza y su ánimo y su fuerza, es que lo va alejando de la iglesia. Lo va alejando de la iglesia, de donde el salmista también decía: una cosa he demandado que vaya, esta buscaré, que esté yo en su templo. Lo va alejando de la comunión, porque cuando lo va alejando de la comunión, lo va enfriando, porque dice la palabra del Señor que el devorador, el diablo anda como un león rugiente buscando allá a quien devorar. En manada es más difícil. En manada usted puede ver, hermano, todos los programas. Don Saúl, que la pasa viendo allí Discovery Channel, todos los animales cuando están allí en grupo y resisten, pero cuando coge a uno solo, ¿qué hace el devorador? ¿Qué hace el león? Cuando usted ve estos programas en Discovery Channel, hacer que se aparten, y cuando queda uno solito por allá, va y lo coge. Y yo siempre he dicho, mis amados hermanos, la vida cristiana es muy dura para el solo, casi que imposible. Por eso nosotros necesitamos, hermano, confiar en la palabra del Señor, hermano, declararla, porque vendrán tiempos. Escuchen, mi amado hermano, no es para asustarlo, no es para asustarlo. Vendrán tiempos, hermanos, donde ya no nos permitirán la palabra, no nos permitirán reunirnos, no nos permitirán la palabra. Tal vez de pronto vendrán esos tiempos. Yo creo que vendrán esos tiempos donde, hermanos, quemarán la palabra y todo ello. Y necesitamos tenerla aquí, hermano, creerla en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones. Recuerde, mi amado hermano, el enemigo siempre trata de aislar, de sacar, de alejar de la iglesia, de la coinonía, la comunión, etcétera, etcétera.
Y esto es uno de estos propósitos que estamos viviendo hoy en día. Estos son propósitos del enemigo también. Vuelvo y digo, no es que les estoy diciendo salgan, hermano, y contagies. No les estoy diciendo nada de eso, hermano. ¿Cierto? Pero sí que son tácticas del enemigo y nosotros necesitamos, hermanos, más allá de irnos una revolución y todo esto, nada de eso, hermanos. Necesitamos es pegarnos a la palabra del Señor, pegarnos al Señor de la palabra, tomar esas palabras, creerla en medio de nuestras vidas, hermano, en medio de nuestros corazones, hermano. Como aguardar en el Señor, esforzarnos en el Señor, tomar aliento en nuestro corazón en el Señor, sí, esperar en el Señor. Aquella fuerza y aliento es para aquellos que confían en Él. Así como en Isaías 40:31, el último versículo que digo, hermano, da la idea de que esperar en el Señor no nos está diciendo, mi amado hermano, de que nos sentemos sin hacer nada. No, es buscarle. Tenemos que tomar la acción de buscarle, de permanecer en Él, de confiar en Él, mi amado hermano, de alentarnos en Él, de tomar fuerzas en Él. Tomar toda poner todas nuestras fuerzas en el Señor. Y muchas de las promesas que el Señor te ha dado, escuche, mi amado hermano, tal vez estén en espera, tal vez estén ahí en espera. Muchas de las promesas que nos ha dado también a nosotros estén en espera. Las promesas que ha dado a la iglesia, tal vez muchas de ellas estén ahí a la espera. Pero, hermano, tenemos un Dios confiable, un Dios fiable. Así que esperemos. Tomemos la recomendación del salmista. Aguardan Jehová, péguese de la mano de Él. Yo lo estoy viendo aquí por esta camarita, a los que alcanzo a ver. Hermano, gloria al Señor. Estamos vivos aquí todavía. ¿Quién nos ha permitido estar en esta tierra? El mismo Señor. Ahí estamos, sanos y salvos. Todavía estamos acá, ¿cierto? Mientras hay vida, hay esperanza. Dice la palabra del Señor, de hecho. Mientras hay vida, hay esperanza. Tienes problemas, dificultades, angustia, etcétera, etcétera. No nos ha matado todavía. Todavía no nos ha matado. No hemos llegado al punto de resistir hasta la muerte, como decía el apóstol. Aquí estamos, hermano. Entonces, aguarda en el Señor. Esfuérzate en el Señor. No es fácil. Mira, el salmista lo decía, hermano. El salmista lo decía, porque allí, yo estando en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura en su templo, dice, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cántico, entonar alabanza. No es fácil, hermano. Es que el salmista nos está diciendo aquí, hermano, él tal vez tenía que ir muchas veces a entonar cántico, a alabar al Señor, a glorificar el nombre del Señor. Mis amados hermanos, tal vez tenía que ir al templo en medio de los problemas y las dificultades, que no era fácil. Es un sacrificio. Es sacrificio, no es fácil. Muchas veces adorar y bendecir el nombre del Señor en medio de los problemas y las dificultades. Pero Él nos recalca, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese su corazón, es decir, sus pensamientos y emociones. Sí, esperen Jehová. Esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar. Recuerde que el tema es declaración de confianza y seguridad en la protección de Dios en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Declaración de confianza y protección de Dios en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos es que apegarnos a Él. Salen muchos videos de lo que quiere el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Ya he hablado de ello.
en 2 predicaciones, generalidades anteriormente. Sí, pero no nos podemos revolucionar nosotros y salir a las calles, los cristianos, a quemar cosas, a tirar piedra. No, la recomendación es la que nos hace el salmista. ¿Sabe una cosa? Tenemos un Dios grande y poderoso. Aguarda a Jehová, esfuérzate en él, aliente tu corazón, espera en el Señor. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia en medio de nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Día a día, oh Dios de la gloria, tú nos hablas a través de ella, nos motivas, nos alientas y nos exhortas también cuando nos tienes que exhortar. Ayúdanos a buscarte, Señor, lo cual es nuestro problema, nuestro bendito problema siempre, Señor. Ayúdanos a buscarte, danos fuerzas, Espíritu Santo. Ayúdanos para buscarte, Señor, para buscarte, Padre Celestial, día a día. Y al buscarte, entonces, poder alentarnos delante de tu presencia y esperar en ti, retomar nuevas fuerzas y continuar siempre adelante. Padre bendito, maravilloso, te damos gracias, te bendecimos, y en esta semana y en este tiempo que viene, oh Dios de la gloria, retomamos nuevas fuerzas, confiados en las promesas de tu palabra. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos lo serás. Y por eso delante de ti, Señor, clamamos, nos colocamos y queremos día a día continuar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bueno, creo, Alejita, podemos ya grabar hasta aquí.